tirado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de... A ver, banda, lo que vieron al principio y lo que están viendo ahorita en la imagen es que policías de Ecuador entraron a la embajada de México, pues ahí en ese país, en el Ecuador, ¿no? Cosa que es algo ilegal, están violando un derecho internacional. Esto, de verdad, vamos a hacer a un lado si apoyas a AMLO o no, si apoyas a Jorge Glass o no. Esto es grave. Violaron uno de los derechos internacionales. Tú, como país, como gobierno, no puedes entrar a una embajada. ¿Por qué? Porque esa embajada es como un territorio. Prácticamente invadieron a México, se podría decir así, atentaron contra la soberanía de México porque entraron a la fuerza a la embajada de México y sin pedir permiso. Vuelvo a repetir, dejando a un lado eso de que si apoyas o no apoyas al presidente, si apoyas o no apoyas a Jorge Glass, vamos a dejar a un lado todo eso. Estamos hablando que Ecuador atentó contra la soberanía de México, porque entraron sin permiso. El presidente Andrés Manuel ya dio su postura y dijo a la chingada, corten relaciones diplomáticas con Ecuador porque esto ya se está sobrepasando. Ya se están pasando y lo están llevando a un extremo muy, muy lejos. Esto de entrar a la embajada de un país, esto no había pasado ni siquiera en las peores dictaduras, jamás, jamás. Un ejemplo, Estados Unidos estaba pidiendo al periodista de Julian Assange y se refugió en la embajada de Ecuador, allá en Inglaterra. O sea, ni siquiera Estados Unidos, que es una potencia económica, militar, que no te vas a poner al tú por tú con Estados Unidos, ni siquiera ese país poderoso intentó entrar a la embajada de Ecuador a la fuerza, ni siquiera ellos. ¿Por qué? Porque en su momento Ecuador le dio asilo político a Julian Assange y Estados Unidos tuvo que respetar. ¿Por qué? Pues porque así lo marca. Así lo marca las leyes internacionales que acordaron. Pero Ecuador todo eso se lo pasó por el arco. Bueno, no Ecuador, ¿verdad? No, porque la culpa no es del pueblo de Ecuador, sino del presidente de Ecuador. Todo eso se lo pasó por el arco del triunfo el presidente de Ecuador y ordenó que entraran a la embajada de México. Yo no creo que él se haya levantado y hubiera dicho a la chingada, vayan a entrar a la embajada de México. No, yo creo que lo asesoraron y lo asesoraron mal, lo asesoraron peor. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias, trae sanciones, trae pues lo que hizo México, que terminó relaciones diplomáticas y aparte se va a llevar una sanción de otros países porque están haciendo esto. Y Ecuador va a quedar mal. El presidente, si el presidente de Ecuador quiso quedar bien al entrar a la fuerza a la embajada de México para arrestar a Jorge Glass, hizo todo lo contrario, quedó mal internacionalmente, porque esto, repito, nunca jamás había pasado, ni siquiera en las peores dictaduras del mundo, ni siquiera.